Hoy es 30 de junio de 2026. Negocios, inversiones dentro de negocios, con 3 noticias relevantes esta semana. Primero los de Zhipu, que es esta empresa china, los que ahora se llaman simplemente Z, los de los modelos GLM, para que todos los localicemos. Bueno, pues resulta que en lo que llevamos de año, sus acciones han subido un 2000%, especialmente en las últimas semanas, después de que Anthropic tuviera que retirar el Fable del mercado y anunciara que no va a poner Mythos a disposición de todo el mundo, lo que, como era de prever, empezó a generar cierta desconfianza entre los clientes y socios de Anthropic, porque si cada vez que saque un nuevo modelo van a elegir quién lo puede usar y quién no lo puede usar, o incluso van a estar sometidos a bloqueos impuestos por el gobierno americano, pues hay muchas empresas que han pensado que igual Anthropic no es el mejor socio para tener. Y esto ha llevado a que, coincidiendo con que Z sacó el GLM 5.2 hace no mucho y fue un salto cualitativo en el mundo del open source, recuerdo que GLM 5.2 estaba en bastantes medidas en niveles similares a Opus y a la última versión de GPT. Así que entre una cosa y otra, las acciones de la empresa, como digo, han subido un 2000%. Ahora mismo la empresa está valorada en unos 130.000 millones de dólares. La siguiente de inversiones es sobre Cerebras, esta empresa que fabrica chips orientados a, sobre todo, inferencia, también training de inteligencia artificial, y que tienen como principal propuesta diferencial que ellos construyen el chip en la oblea completa de silicio en vez de trocearla, que es lo que se hace normalmente. Y el construirla en la oblea entera pues tiene la ventaja de que las conexiones entre los distintos componentes van dentro de la propia oblea y por lo tanto son muchísimo más rápidas que si tienes que hacer conexiones entre chips a través de cables, por decirlo a lo bruto. Bueno, pues Cerebras ha dado algunos datos de negocio, ha duplicado sus ventas desde la última vez que comunicó resultados, pero a pesar de eso sus acciones han caído un 10% porque el profit no ha estado al nivel que se esperaba. Y el profit ha caído a pesar de subir las ventas, que es algo, no es nada especialmente raro. Pero hombre, en este negocio que ahora está en plena explosión, parece que los márgenes deberían ser fáciles de subir. El problema es que Cerebras no está en el último, o según como lo mires, en el primer eslabón de la cadena de valor, porque para que los chips de Cerebras puedan ejecutarse necesita que se construyan centros de datos. Y como la construcción de centros de datos va más despacio de lo que va el diseño de los chips, porque construir físicamente centros de datos lleva un tiempo, los muros no se levantan solos, los racks no se construyen solos, las conexiones no se hacen solas. Bueno, pues el efecto que está teniendo eso es que el uso de los centros de datos que ya existen se ha encarecido y por lo tanto para poder contratar centros de datos que ya estén construidos tienes que pagar más de lo que hace un año, por ejemplo, pensabas que ibas a tener que pagar, y fundamentalmente de ahí viene el incremento de costes de Cerebras, y aunque las ventas han subido, el profit ha bajado. Decía el jefe, no sé si el CEO, el presidente o como lo llamarán ahí, de Cerebras, que es una ironía que en una empresa de tecnología y de tecnología avanzada como es Cerebras, el principal obstáculo para desarrollarse sean los edificios, sean los ladrillos, pero así es la vida. Y la tercera de inversiones es que con la demanda de memoria disparada, como la de los centros de datos, pero esta la sufrimos todos porque como se ha desviado prácticamente toda la producción de memoria para los centros de datos que se construyen nuevos, pues la memoria de uso doméstico, incluso de uso empresarial fuera de lo que es la pura inferencia y desarrollo de inteligencia artificial, pues ha aumentado los precios a ritmos que no se habían visto nunca. Eso, todos los que hemos tenido que comprar algún cacharro que incorpore cualquier tipo de memoria RAM en el último año o en los últimos 6 meses, pues ya hemos podido comprobar el guantazo que le han pegado a los precios de la memoria RAM. Bueno, pues eso, como siempre, es malas noticias para uno y buenas para otros. En este caso, buenas noticias para Micron, que es una empresa que fabrica chips de memoria y que esta semana ha adelantado a Meta y a Tesla en capitalización bursátil. Y a estos les ha pasado un poco al revés que a Cerebras. Estos lo que han visto es que en el último mes sus acciones han subido un 236%, justamente porque su profit se ha disparado. Las cifras en concreto son que mientras el revenue, mientras los ingresos se han multiplicado por 4 con respecto a hace un año, el revenue se ha multiplicado por 15. El profit se ha multiplicado por 15.
Así que, como digo, justo la otra cara de la moneda de Cerebras. Además, en beneficio, digamos, para abundar en que todos son buenas noticias para Micron, hay una que esta ya es desde su fundación, pero que a mí me ha gustado mucho porque es una empresa de Idaho. Es el típico sitio en el que uno piensa que no hay nada, que está pintado en el mapa, pero que realmente allí no vive gente. Pues mira, los de Micron están allí, con lo cual, si están pagando impuestos, como supongo que hacen en Idaho, el estado de Idaho se va a poder alicatar con mármol de Carrara dentro de poco de punta a rabo. Y fuera de inversiones en negocios, esta semana la única noticia que me ha parecido un poco trascendente, aunque tampoco es mucho, es que OpenAI ha presentado su primer chip propio. Es un proyecto que ya anunciaron hace tiempo, un proyecto conjunto con Broadcom, y han presentado el primer diseño ya hecho, como digo, con Broadcom, pero con diseño de OpenAI. Es un chip que está enfocado a inferencia de inteligencia artificial, no a entrenamiento, y para que no nos olvidemos de que este tipo de empresas, empezando por OpenAI, están dirigidas por adolescentes mentales, al chip lo han llamado jalapeño. Bueno, nunca viene de más, por si pensábamos que estábamos en buenas manos, este tipo de cosas nos recuerdan que estamos en manos de estudiantes de segundo de BUP ensoberbecidos. El propósito del chip, obviamente, como ya dijeron cuando presentaron el proyecto con Broadcom, es reducir la dependencia de Nvidia y, como todo en la vida, pues cuando tengan los chips producidos y funcionando, veremos si realmente son competencia o no. En desarrollo, empezando como siempre por nuevos modelos o versiones, esta semana Sakana ha presentado una especie de modelo, no es un modelo de lenguaje en sí, empiezo por la parte más frívola, el nombre del modelo es Fugu, escrito F-U-G-U, y es un modelo que está entrenado para crear, atención, scaffoldings, es decir, para crear andamiajes alrededor de los modelos. Lo interesante de este modelo, a pesar de que a mí, en fin, ya digo muchas veces que esto del andamiaje, los arneses y toda la parafernalia, me parece que no, justamente lo que hace es impedir que avancemos en inteligencia artificial de verdad. Pero bueno, en este caso lo que me ha interesado del Fugu es que es un modelo que lo que hace es crea scaffoldings, andamiajes distintos en función de la tarea a realizar. Y también decide llamar a unos u otros modelos en función de esa tarea que está tratando en cada momento. Es decir, no es un modelo que crea un scaffolding único y después lo mejora pues de una manera recursiva, sino que lo que hace es crea un scaffolding, utilizando también el término gringo, on demand. O sea, en cada momento, en función de la tarea que hay que realizar, construye un scaffolding distinto. Esta parte de que, como parte de ese scaffolding personalizado para cada tarea, está también la decisión de a qué modelos llamar, o incluso si la decisión correcta es llamar a varios modelos a la vez y después sintetizar una respuesta única. Esta parte, la de utilizar varios modelos y luego reunir las respuestas, es algo que se está poniendo bastante de moda últimamente. Y lo que me extraña es por qué no se puso de moda desde el principio, porque yo creo que era algo evidente. Yo, de hecho, hago eso y conozco más gente que también lo hace. No es que yo esté aquí poniéndome por delante de la manifestación, pero yo creo que cualquiera que ha hecho un poquito de experimentación con los modelos, yo creo que ya se nos ocurrió a muchos que una manera más razonable de utilizar la inteligencia artificial generativa era preguntar la misma cosa a varios modelos y después hacer que un modelo diferente a los que han contestado sintetice la respuesta de los primeros. Es más caro, es cierto, no merece la pena hacerlo para tareas, en fin, cotidianas o para tareas en las que pequeños errores no importan, pero para las tareas en las que se trata de minimizar el error, como digo, evitarlo no lo vamos a evitar nunca, pero si hay que minimizarlo, pues una buena manera, yo siempre he pensado que era esa. Descubro ahora que esto de repente no lo estaban haciendo los grandes laboratorios y me pregunto por qué. Y ya está, dejo la pregunta porque no tengo ninguna respuesta. Este Fugu de Sakana, como digo, además de utilizar este recurso de llamar a varios modelos a la vez, como decía antes, no llama siempre a los mismos modelos. Según qué tarea se le propone, utiliza unos modelos u otros porque va aprendiendo con el tiempo qué modelos son mejores para unas cosas y qué modelos son mejores para otras. Y en esta misma línea, con una solución distinta pero intentando resolver el mismo problema, por eso lo meto en el mismo saco, he leído esta semana un paper de la Universidad de Ciencia de Hong Kong, Universidad de Ciencia y Tecnología, para decir el nombre completo, en el que presentaban un paper proponiendo un sistema al que llaman Skill MAS escrito M-A-S, las iniciales de Multi-Agent Systems. En este paper, la solución que ellos proponen, en lugar de un modelo entrenado ad hoc para que
gestione las llamadas de los agentes y el scaffolding en general como Fugu, los de la Universidad de Hong Kong lo que proponen es que la coordinación, la orquestación de los distintos agentes sea una skill más, que también el sistema vaya mejorando con el tiempo como hace con el resto de las skills, como hace con la skill de scrapear una web o de llamar a una base de datos o de lo que sea. Sería, en cierto modo, un sistema de meta skills. La skill de coordinación es una skill que lo que hace es mejorar otras skills, incluida su propia habilidad, su propia skill, que es la de orquestar todo el sistema. Así que, como digo, lo meto en un mismo bloque, tanto el Fugu de Sakana como este paper de la Universidad de Hong Kong, porque intentan hacer lo mismo, intentan que la capa de coordinación, el scaffolding, el arnés, como lo quieras llamar, no sea algo estático, sino que sea algo que mejore con el uso a base de aprender con los resultados de las distintas tareas que va resolviendo. El segundo modelo, versión, como lo queramos llamar, además del Fugu de Sakana, de esta semana, interesante, pues ha sido obviamente la versión 5.6 de GPT, que han presentado en 3 versiones, que también, para que no nos olvidemos de que con los chips, la empresa, con el famoso jalapeño, la empresa está dirigida por un adolescente mental, pues han llamado las 3 versiones Sol, Terra y Luna. ¿Por qué? Pues porque lo habrá hecho gracias a Madman, básicamente. Y después de haberle pagado $1 millón a una empresa de branding tipo los de Landor o alguno de estos, que no sé si siguen existiendo, pues habrán dicho esta, que es la que le gusta al jefe. Así que Sol, Terra y Luna, ChatGPT 5.6, pero el lanzamiento ha sido un lanzamiento de estos limitado a Trusted Partners, a socios de confianza, porque al parecer el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a OpenAI que no haga un lanzamiento masivo como hizo con el Fable de Anthropic. Y el hecho de que esto suceda otra vez, es decir, que pasara con Fable y que ahora pase con GPT 5.6, pues empieza a tener mala pinta. Empieza a tener la pinta de que entramos en una nueva era en la que los modelos frontera van a estar bajo supervisión estatal, en este caso del estado donde se producen, que es Estados Unidos, pero no me quiero ni imaginar si en Estados Unidos ponen problemas lo que va a pasar con Europa. En Europa directamente van a poner una alambrada electrificada alrededor de los modelos frontera y, por supuesto, no nos dejarán a ningún ciudadano acercarnos a menos de 1 kilómetro de la valla electrificada, y si incumplimos esa normativa nos pondrán a recoger tapones de botellas de plástico durante un mes como servicio a la comunidad. Así que estamos entrando en el peligroso terreno en el que los modelos propietarios van a estar al alcance de quien decida, el Estado y las empresas que los fabrican. Así que los modelos de código abierto o incluso los que son simplemente de pesos abiertos y que se pueden usar en local, que puede usar cada uno donde quiera, pues van a ser cada vez más necesarios. Yo siempre he sido un prosélito de esto del código abierto en general, no solamente para la inteligencia artificial, pero ahora especialmente para la inteligencia artificial y los modelos. Y una de las razones por las que siempre he sido un defensor del código abierto es justamente porque antes o después todos los modelos cerrados acaban llegando a esto. Todos los modelos cerrados acaban siendo Microsoft, en los que o pasas por el aro de lo que Microsoft quiere meter en tu ordenador o te quedas sin sistema operativo. Y era cuestión de tiempo, no es que hayamos llegado ahí todavía, pero como digo, esto es un peligroso cambio de era. Era cuestión de tiempo de que la inteligencia artificial entrara en ese mismo círculo vicioso. Digo círculo vicioso porque todo esto empieza justamente como está empezando ahora, que es cuando en una industria nueva los primeros ganadores o los primeros que apuntan a ganadores lo que hacen es justamente empezar a decir que esa es una industria, en fin, no a lo mejor peligrosa, pero como mínimo sí estratégica. Y por lo tanto, como es una industria estratégica, el Estado debería empezar a limitar quién puede y quién no puede entrar en esa industria, porque claro, si es una industria estratégica, no podemos permitir que entre cualquiera. Esto aplica a la banca, aplica a la energía, aplica a las telecomunicaciones, aplica a la televisión. El discurso de todos los que están en esas industrias es, hombre, no vamos a dejar que monte un banco cualquiera, no vamos a dejar que monte una energética cualquiera, no vamos a dejar que monte una empresa de telecomunicaciones cualquiera. Así que se convence al Estado para que regule esas industrias, exagerando, sobre todo al principio, los peligros de que entre cualquiera.
Claro, cuando regulas la entrada, lo que pasa es que básicamente se quedan los que estaban al principio. Y los que estaban al principio, en el caso de que sean bastantes, porque muchas veces son directamente ya 3 o 4 al principio, pero si son muchos, lo que suele pasar es que acaban quedándose, lógicamente, los que tienen más músculo financiero, que lo que hacen luego es comprar a los pequeñitos, porque es más fácil comprar clientes que ganártelos compitiendo, y porque la Comisión Nacional de Mercados y Competencia está muy ocupada tomando café con churros, pues vas concentrando el mercado hasta que te quedas, pues como digo siempre, con los que caben en un taxi. Entonces acabas con una industria de la banca regulada desde un taxi, con 3 o 4 tíos que lo controlan todo, la industria de energía lo mismo, la industria de telecomunicaciones lo mismo, y tiene pinta de que la industria de inteligencia artificial propietaria pues va a ser lo mismo. Van a ir Darío Amodei, Sam Altman y el de Google en un taxi y van a decidir lo que los demás podemos y no podemos usar, a qué precio tenemos que pagarlo y a qué precio no, en qué condiciones podemos acceder al servicio y en qué condiciones no. Y como digo, ponle a eso encima la capa de regulación que pondrá en su momento, ya ha empezado la Unión Europea, y tendremos el paraíso de los mediocres, que es lo que acaba siendo cualquier industria oligopolizada por el Estado. Pues eso es lo que estamos empezando a ver en inteligencia artificial. No es casualidad en estos casos, yo sí que creo en las casualidades, es imposible no creer en las casualidades en un mundo que tiene una sustancia de mecánica cuántica donde todo es probabilístico. Pero bueno, por aclararlo, uno de los síntomas más directos de que una persona es imbécil es que diga yo no creo en las casualidades, en sus múltiples variantes, como por ejemplo también todo pasa por algo. Bueno, pues cuando oyes a una persona decir eso, es el momento de hacer el paso lunar de Michael Jackson y retirarte hacia atrás. La persona piensa que estás yendo hacia ella, en realidad lo que haces es irte a un sitio donde el índice de cretinez sea un poquito más bajo que alrededor de esa persona. Pero como digo, en este caso sí que voy a aplicar lo de no es casualidad que el miedo que están intentando meter Darío Amodei y Sam Altman sea curiosamente en el año en el que anunciaron que van a hacer la IPO, porque ni os imagináis la pasta que se paga por una empresa que tiene la perspectiva de ser un monopolio o formar parte de un oligopolio de 2 o 3. Si ya iban a pagar un montón por una empresa de estas en un mercado abierto, es que ni te imaginas lo que van a pagar por la misma empresa en un mercado que se supone cerrado en un plazo de unos años. Si esto es tristemente así, y estamos empezando ese proceso que hemos visto ya en tantas otras industrias estratégicas o peligrosas, pues lo que vamos a ver es que dentro de unos años tendremos la inteligencia artificial en manos de 3 o 4 y a partir de ahí entramos en el círculo vicioso en el que las empresas seguirán necesitando que el Estado proteja el mercado de nuevos competidores y por otro lado el Estado, que se habrá metido él mismo voluntariamente en un mercado controlado por 3 o 4 empresas, dependerá de esas 3 o 4 empresas justamente porque como ya no hay competencia, no te puedes enfrentar con uno de los grandes porque si tú te enfrentas con uno de los grandes, de repente se cae el 20 o el 30% de ese mercado. Así que entramos en el famoso chiste del dentista del no nos haremos daño. Nos tenemos cogidos los dos por una parte delicada, el Estado no puede hacer nada contra las empresas y las empresas no pueden hacer nada contra el Estado y mientras tanto los consumidores pagamos la factura de los dos, de las empresas y del Estado. Y termino ya con la parte de modelos versiones, que en este episodio del podcast ha sido un poco la homilía del domingo de resurrección y voy ya con un par de noticias que esta semana me han llamado la atención de desarrollo propiamente dicho. La primera es una empresa que se llama General Intuition, Intuición General, que no ha presentado un paper en concreto, pero he leído algunas cosas sobre lo que hacen y lo interesante de esta empresa es que entrena robots, pero los entrena con datos de videojuegos. Y alguien podría decir, esto no es novedad, ya hay otras empresas que utilizaban videojuegos para entrenar a los robots. Cierto, pero aquí la clave está de hecho hay 2 claves, 2 cosas que diferencian a esta empresa del entrenamiento convencional con videojuegos. La primera diferencia es la cantidad de datos que tienen, porque esta empresa, esta General Intuition, es un spin-out de otra empresa del mismo fundador, que era una empresa que simplemente permitía a los gamers, a los jugadores de videojuegos, subir a esa plataforma, que no me acuerdo cómo se llamaba, los mejores clips de sus partidas, ¿no? Un poquito para presumir delante de los colegas y del público en general sobre los mejores momentos de sus partidas. Con lo cual, en esa empresa original, este tipo tiene un montón de clips de videojuegos jugados por humanos. Y de esa idea de utilizar esos datos para entrenar a robots es de donde salió este spin-out, este General Intuition. Y la segunda diferencia entre esta empresa y otros entrenamientos con videojuegos es que los
datos que tiene la empresa están etiquetados, porque los clips que se suben a esa empresa anterior tienen registrados los movimientos que ha hecho el jugador, es decir, qué botón del mando apretaba en cada momento, y por lo tanto tienes la etiqueta de no solo visualmente qué está pasando en el videojuego, sino qué tiene que hacer un humano para que pase eso en el videojuego. Y eso es, como cualquiera puede imaginarse, el paraíso de un dataset para robots. Tener un montón de datos y además un montón de datos etiquetados por humanos. Tanto es así, que esto es el paraíso para el entrenamiento de un robot, que con esa base de datos etiquetados en el pre-training de un robot y solo 8 minutos de datos del mundo real, de fuera de los videojuegos, supongo que estos 8 minutos de vídeo de mundo real serán vídeos en primera persona o grabaciones de robots teleoperados, que es las dos fuentes principales de datos para robots en mundo real. Bueno, pues como digo, solo con los datos de los videojuegos y 8 minutos de mundo real han conseguido que un robot cuadrúpedo, que es el primero que han diseñado, se mueva con soltura por todas sus oficinas en lo que ellos llaman modo exploración. Es decir, el robot es capaz de moverse por nuevos entornos en los que no ha estado sin tropezarse con los muebles, sin tirar cosas, sin chocarse con la gente que pasa por allí, lo cual es especialmente difícil. Es decir, no han conseguido solamente que el robot se mueva por un entorno controlado que está siempre igual, sino que el robot es capaz de, como digo, ponerse en ese modo exploración y aventurarse en nuevos entornos. De hecho, uno de los artículos que leía sobre esta empresa era de una persona que ha ido a visitar la empresa a sus oficinas y él dice que hay robots cuadrúpedos por allí moviéndose y que cuando él llegó, de hecho, que se le acercó uno de esos robots cuadrúpedos, que dio una vuelta alrededor de él, supongo que para olisquearlo. Agradecemos que todavía los robots estos cuadrúpedos no levantan la pata y te hacen una gracia en la pierna, pero el robot se acercó a él, no chocó contra él, lo rodeó de una manera segura y siguió con su camino. Así que, como digo, la base en sí no es original, lo de entrenar robots con videojuegos, pero esas dos peculiaridades, la cantidad de datos y el etiquetado de datos, les han dado por lo visto un resultado espectacular, hasta el punto de que acaban de levantar 320 millones de dólares con una valoración de 2.300 millones de dólares. Ellos ya habían levantado hace unos 8 meses, menos de un año, yo creo que fue después del verano pasado, 134 millones de dólares. Ahora han levantado más del doble de ese dinero. Y entre los inversores que se han sumado a esta segunda ronda están Jeff Bezos, el de Amazon, y Eric Schmidt, el ex CEO y ex presidente de Google Alphabet. Así que algo le habrán visto para meter esa cantidad de pasta y para meterla personas que están en empresas o han tenido vínculos con empresas que están en la frontera tecnológica permanentemente. Y lo último que esta semana me ha llamado la atención han sido varios papers, ninguno de ellos particularmente interesante, pero digamos todos atacando lo que podríamos llamar el problema de la memoria. Ya he hablado varias veces de que uno de los problemas sin resolver de la inteligencia artificial generativa, de los agentes y de todo lo que los rodea, es que el modelo, que el agente, sea capaz de aprender con el uso, es decir, que el aprendizaje no se bloquee cuando termina el training. El problema, de hecho, en estos papers ni siquiera se intenta resolver. La mayoría de los papers que he leído justamente lo que venían es a constatar que hay un problema y que ninguno de los sistemas que tenemos actualmente es capaz de conseguir un aprendizaje continuo y fiable. Así que me ha parecido un buen momento para refrescar la idea general de cuál es el problema o por qué es un problema construir un sistema de memoria continuo a un modelo de lenguaje o a un agente o a quien sea. Bueno, pues el problema es que hay que conseguir dos cosas a la vez. Por un lado, hay que conseguir que los nuevos recuerdos, por decirlo así, los nuevos datos que quieras guardar, no sobreescriban lo anterior, porque si sobreescriben lo anterior, entonces lo anterior se olvida. El famoso catastrophic forgetting, el olvido catastrófico que se ve una y otra vez en los modelos de lenguaje, simplemente cuando, por ejemplo, somos demasiado exhaustivos con un post-training. Si hacemos un post-training demasiado amplio, empezamos a ver que hay cosas del training original que se empiezan a olvidar. Este problema, el problema de no sobreescribir lo antiguo, de no sobreescribirlo como mínimo, no sobreescribirlo radicalmente al 100%, modificarlo pero sin sobreescribirlo, lleva incluido un subproblema, que es decidir qué hay que guardar y qué no hay que guardar. Lógicamente no queremos un modelo, no queremos un sistema, una arquitectura
que guarde todo lo que el modelo va viendo y va ejecutando durante su vida útil. Primero porque físicamente es imposible, necesitaríamos un almacenamiento ilimitado. Y después porque para poder saber si necesitas guardar algo o no, tienes que poder de alguna manera predecir si en el futuro esa es una información que será necesaria o no será necesaria. Claro, predecir el futuro es muy complicado, como bien sabemos los humanos. Así que, como digo, primer problema a resolver, conseguir que los nuevos recuerdos no sustituyan a los anteriores, y eso requiere en algún momento decidir qué vas a querer guardar y qué no vas a querer guardar. El segundo problema que hay que resolver cuando quieres construir un sistema de memoria, una arquitectura de memoria, es que el modelo acceda después bien a los recuerdos en función de los que necesite en cada nueva tarea. Hasta ahora aquí lo que se está utilizando es el famoso RAG, el Retrieval Augmented Generation, que consiste básicamente en guardar todo en un sistema externo al modelo o a la gente, una base de datos, por entendernos, una base de datos vectorial o convencional, la que queramos, de tal manera que el modelo, cada vez que tiene que ejecutar una nueva tarea, busca en el RAG toda la información que pueda ser relevante para esa tarea. Pero esto, como digo, no es una solución. Primero porque separamos la memoria de la inteligencia, con lo cual le damos la gestión de la memoria a un elemento externo que normalmente no es tan inteligente como el propio modelo. El recuperador, por decirlo así, el sistema que pongamos a recuperar documentos del RAG no es normalmente ni siquiera en órdenes de magnitud tan inteligente como el modelo original. Así que estamos delegando la memoria en un sistema menos inteligente, lo cual tiene efectos prácticos, y es que muchas veces esa recuperación no se hace bien. Se recuperan documentos que no son relevantes y, sin embargo, se dejan en la base de datos sin recuperar documentos que habrían sido relevantes. El segundo problema del RAG es que no es una memoria real, en el sentido de que no aprende del pasado. Si tú a un modelo con RAG le pides que haga 10 veces la misma tarea, las 10 veces va a empezar de cero. Las 10 veces va a ir a la base de datos, va a buscar documentos, los va a tratar. Una vez que haya terminado, la siguiente vez volverá a la base de datos, volverá a recuperar documentos, los volverá a tratar. Ni siquiera tienes la garantía de que las 10 veces recupere los mismos documentos. Así que no es exactamente una memoria, es más bien un almacén que una memoria, por utilizar palabras del mundo real. Y por último, la última limitación del RAG es que siempre acabamos estando limitados por el tamaño de la ventana de texto. Si trabajamos con un modelo que tiene una ventana de texto de 128.000 tokens, no vamos a poder recuperar documentos que ocupen más de 128.000 tokens. De hecho, bastantes menos, porque parte de la ventana la habrá consumido el system prompt, el user prompt, la propia tarea que le estamos proponiendo. Así que tenemos un límite físico que nunca nos vamos a poder saltar. El RAG, por lo tanto, es más parecido, haciendo la analogía con los humanos, a que sería como si un humano te dijera: yo tengo una memoria fantástica porque tengo en casa una habitación llena de estantes con todos los documentos y todos los libros que me he leído en mi vida. Tú le dirías: hombre, eso no quiere decir que tengas una memoria muy buena. De hecho, no tienes nada de memoria de todo eso. La prueba es que has tenido que guardarlo en una habitación porque si no se te habría olvidado. Y cada vez que quieras saber algo de lo que hay en esa habitación, tienes que ir a la habitación, buscarlo, asegurarte de que has elegido los documentos correctos, etc. Así que, como decía antes, el RAG no es tanto un sistema de memoria, es un sistema de almacenaje. Volviendo entonces al problema, digamos, grande, al problema de arriba de la memoria, como decía, es un problema de tensión entre opuestos, entre conseguir que el sistema tenga plasticidad, es decir, que sea capaz de aprender cosas nuevas, y esto incluye el problema de decidir qué cosas nuevas debería aprender y qué cosas nuevas no. Por un lado digo plasticidad, y por otro lado que el sistema también tenga estabilidad, es decir, que sea capaz de conservar lo que ya ha aprendido y que no sacrifique unos recuerdos antiguos para hacerle hueco, por decirlo así, a los recuerdos nuevos. Este equilibrio entre plasticidad y estabilidad se traduce justamente en dos preguntas que uno se tiene que hacer cuando quiere diseñar un sistema de memoria, que es: ¿cuál es el proceso que vamos a implementar para decidir qué guardamos y cuánto guardamos? Y la segunda pregunta es: ¿cómo de separado va a estar el conocimiento nuevo con respecto al conocimiento acumulado? Es decir, ¿cuánto vamos a permitir que se solapen y por lo tanto que se sobreescriban los recuerdos nuevos con los recuerdos viejos? Como digo, estas son las preguntas que uno se plantea en la práctica. En un ideal teórico, pues diríamos, a la primera pregunta, ¿cómo decidimos qué se guarda y qué no se guarda? Bueno, un ideal teórico que guarde todo. Y en un ideal teórico, a la segunda pregunta de cómo de solapados están los dos sistemas, pues que estén solapados al 100%, pero sin modificarse, lo cual
es una contradicción y en la práctica es imposible. Así que, en última instancia, y acudiendo a los clásicos, diseñar un sistema de memoria es encontrar el famoso aristotélico virtuoso término medio. Y el problema es que, como ya sabía el propio Aristóteles, es muy difícil saber dónde está ese virtuoso término medio, requiere mucho ensayo y error. Y ahí es donde estamos ahora, mucho ensayo y error. Hasta ahora todos los ensayos han sido errores, pero poco a poco esperemos que los errores vayan siendo cada vez más pequeños y acabemos teniendo algún tipo de arquitectura que permita incorporar memoria nativa, por decirlo así, a los sistemas de inteligencia artificial, agentes, etc. Y termino con las pildoritas, esta semana solamente 2. La primera es que Unitree, que es esta empresa robótica china, ha empezado a entregar a sus compradores las primeras unidades de su humanoide R1 y las ha empezado a entregar a un precio de $4.900 por unidad. La pildorita, sobre todo, la he incluido esta semana por la referencia de precio. Yo creo que hasta ahora las únicas referencias de precio de humanoides que teníamos estaban alrededor más bien de los $25.000, con lo cual esto es una bajada muy sustancial. Y la segunda y última píldora, y lo último del podcast de hoy, es que la Escuela Técnica de Zúrich ha desarrollado unos robots minúsculos, microscópicos, no sé si en el sentido literal de que solo se ven con un microscopio, pero probablemente sí, porque lo que hacen estos robots es llevar células madre a lesiones espinales. No en humanos, antes de que nos emocionemos. Las pruebas las han hecho con animales, en concreto con peces, creo que con peces cebra, y ellos mismos reconocen que incluso las primeras pruebas con humanos están a años de distancia, pero he querido mencionarlo, a pesar de que esto va también contra una de mis máximas, que es no mencionar demasiada inteligencia artificial relacionada con medicina, porque la medicina en general, ya no solo con la inteligencia artificial, tiende a vender humo y a presentarnos como avances inmediatos, cosas que después o nunca se acaban desarrollando o tardan décadas en desarrollarse, y con la inteligencia artificial están siguiendo ese mismo patrón, están anunciando avances que luego cuando ves la letra pequeña los avances son como mínimo para dentro de 20 años, y eso contando que el avance siga su progreso esperado durante esos 20 años, que normalmente no es así. Pero en este caso he querido incluir la pildorita porque me ha gustado ver el uso de robots, de tecnología robótica y de inteligencia artificial, no solamente para construir el típico robot cuadrúpedo o robot bípedo, que es lo que estamos viendo, y esa imagen que todos tenemos en la cabeza de las películas de ciencia ficción, sino que es un buen ejemplo de cómo la robótica, la inteligencia artificial en general, la podemos aplicar a literalmente todos los ámbitos de interacción con la realidad que se nos vengan a la cabeza. Así que eso ha sido todo por hoy. Hasta cuando sea.